Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, Eliezer de León, a sus órdenes. Hoy vamos a resolver un ejercicio de circuitos eléctricos. Bienvenidos. Bien, presten atención al siguiente ejercicio. Aquí nos piden determinar I sub 0 en el circuito siguiente. I sub 0 está aquí, por eso está marcada en rojo o lo marqué en rojo. Se pide determinar el valor de la corriente que pasa por ese cable, por ese alambre de este circuito. Perfecto. Utilizando el concepto de potencia. Cuando nos dicen utilizando el concepto de potencia, se refieren a que la unidad debe estar en potencia. Si saben la fórmula y la recuerdan, tenemos que potencia es igual a voltaje por corriente. Y eso se expresa en watts. Perfecto, mantengan esa fórmula a mano, esa y todas las demás fórmulas de circuitos eléctricos. Ok, entonces, ya que yo sé qué es lo que se pide de mí, se pide que yo determine I sub 0 en este circuito, utilizando el concepto de potencia, vamos al siguiente paso. El siguiente paso es analizar mi circuito. Me dieron el circuito, pero yo no lo he visto, yo solo veo que aquí está I sub 0. Ok, aquí tenemos una fuente, cuyo valor de dicha fuente es 24 voltios, es decir, es una fuente de voltaje. Perfecto, suministra voltaje al circuito. Perfecto, entonces aquí tenemos elementos. El primer elemento es de 8 voltios, no le he dicho todavía si consume o aporta. El primer elemento es de 8 voltios, el segundo tiene un valor de 10 voltios. El tercero tiene un valor de 16. El cuarto tiene un valor de 6 voltios. El quinto de 8, el sexto de 6. El orden no importa. Yo le dije el primero, el segundo, el tercero. No importa el orden. Lo que importa es el valor. Entonces, ¿cómo sabemos si esos elementos consumen energía del circuito o aportan energía al circuito? Muy buena pregunta. Para ello, para saber eso, tenemos que fijarnos por dónde entra la corriente. Como vemos, aquí hay una corriente de 6 amperes que está entrando por el terminal negativo de este elemento. Por lo tanto, cuando la corriente entra por el terminal negativo de un elemento, entonces ese elemento es una fuente de corriente. Sin embargo, cuando la corriente entra por el terminal positivo del elemento del circuito, entonces ese elemento consume. Perfecto, consume. No aporta, no es una fuente de corriente, no es una fuente de voltaje, es un elemento que consume. Perfecto. Entonces, aquí tenemos un elemento que consume 8 voltios. Ok, como vemos estos elementos, ya yo veo que la corriente entra por el positivo. Miren, son elementos que consumen. Sin embargo, aquí tenemos fuentes de poder porque entran por el negativo. Aparte de, está la diagramación, es decir, el símbolo. Este símbolo se utiliza para expresar una fuente de poder. Este también. Perfecto, lo único que este es una fuente dependiente. Más adelante hablaré sobre eso. Estamos apenas analizando nuestro ejercicio. No hemos iniciado a resolver las ecuaciones o a determinar las ecuaciones para despejar la incógnita I sub 0 y saber su valor. ¿Por qué? Porque primero yo tengo que analizar lo que se me entrega para luego obtener lo que se me solicita. Bien, seguimos aquí. Ya sabemos que los elementos consumen, pero veo aquí tengo una corriente de 6 amperes que cruza por ese cable. Aquí veo una corriente de 4 amperes. Aquí veo una de 1. Aquí veo una de 3. Aquí veo I sub 0. O sea, veo una corriente que no está determinada. Que de hecho, eso fue lo que me pidieron. Ok, pero aquí veo una corriente que dice I sub X igual a 2A. Es decir, veo una corriente que está nombrada I sub X igual a 2A. Y aquí veo que para determinar el valor de esa fuente de poder, tengo que es igual a 4 por I sub X. Mantengan eso pendiente. Quiere decir que para yo obtener ese valor, tengo que multiplicar el 4 por el valor de I sub X, que es igual a 2 amperes. Visto todo esto, entonces vamos a comenzar a resolver nuestro ejercicio. Perfecto, vamos allá.
Bien, vamos a iniciar. Vamos a determinar I sub 0 en este circuito. Para empezar, tengo que numerar mis elementos. A este le voy a poner número 1, a este número 2, a este número 3, a este número 4, a este número 5 y a este número 6. Perfecto. El orden es opcional. Usted si quiere pone este número 1, número 2, no importa. ¿Por qué? Porque todo eso será llevado a una ecuación y el orden de los factores no altera el producto. Vamos a iniciar con la primera. Tenemos que la potencia de B sub S1 es igual. O sea, vamos a determinar la potencia de este elemento. Perfecto. Para ello tenemos que utilizar la fórmula. Porque estamos utilizando la potencia, tenemos que utilizar esa fórmula en cada elemento. Potencia de B sub 1 será igual a voltaje por corriente. Perfecto. El voltaje se mide en voltios y se expresa con VV, o sea, con V o V corta, como decimos en mi país, V corta o V. Entonces, se debe multiplicar por la corriente. La corriente se mide en amperios o amperes y se expresa con una I. Entonces, la potencia se expresa en W, que es watts. Perfecto. Entonces, voltaje. Aquí mi primer elemento tiene un voltaje de 24 voltios. Perfecto. Entonces, la corriente que pasa por ese cable que entra a mi primer elemento está entrando por el terminal negativo. Y son 6 amperes que entra. 6 amperes. Entonces, presten atención aquí. Cuando la corriente entra por el terminal negativo, el valor es negativo. Por lo tanto, eso es igual a menos 24 voltios. Perfecto. Sin embargo, cuando la corriente entra por el terminal positivo, mi resultado es positivo. No se olviden de eso. Esto es igual a menos 144. Perfecto. Vamos a repetir un poco para que me entiendan bien. Fíjense que me muestran unas flechas que indican hacia dónde fluye la corriente en mi circuito. Entonces, usted verá que la corriente entrará a un elemento determinado. Aquí entra por el terminal positivo, aquí también. Aquí entra por el terminal positivo y cuando sube aquí entra por el terminal negativo. Y cuando esta sube y entra aquí, entra por el terminal negativo. Entonces, cuando eso pasa, mi resultado aquí, mi voltaje, mi multiplicación aquí es negativa. Perfecto, por eso me da un resultado negativo. Ok, aquí tenemos, vamos ahora a calcular la potencia del elemento B sub 2. Y tenemos que, una vez más, la corriente entra por el terminal negativo, por lo tanto eso será negativo. Pero aquí tengo que es igual a 4 y que multiplica a I sub X. Entonces, la corriente que pasa por ese elemento, porque tengo que buscar el voltaje y la corriente viene de aquí, que es 3 amperes, porque atraviesa ese elemento y sigue para acá la corriente, la misma corriente, y entra por el terminal negativo. Por lo tanto, ya yo puse mi negativo aquí. Entonces, 3 amperes, eso será igual a, multiplicamos 4 por I sub X, que es 4 por I sub X, que es 2, y luego multiplicamos 3. Pero recuerden que esto está negativo. No pueden olvidar el signo, muy importante. 4 por 2, 8, 8 por 3, 24, eso es igual a menos 24. ¿Pero menos 24 qué? Watts. Perfecto, no pueden olvidar la unidad de medida. O sea, la unidad con la que estamos trabajando. Estamos trabajando con el concepto de potencia, porque estamos midiendo la potencia de los elementos determinados. ¿Cómo? Multiplicando el voltaje que tienen con la corriente que les entra. La corriente, perfecto. Entonces eso nos dará un valor en watts, porque la potencia se mide en watts. Por lo tanto, la potencia de esos elementos, el resultado se mide en watts. Perfecto. Espero que me estén entendiendo. Y vamos con el siguiente elemento, que es la potencia del elemento 1. Que es igual,
es igual a voltaje. ¿Cuál es el voltaje del elemento 1? 8. Por corriente, ¿cuál es la corriente que le entra al elemento y por qué terminal? La corriente que le entra es 6 porque viene de aquí, viene de entrar a este elemento que es una fuente de corriente, a B sub 1, y sigue hasta acá y entra por el terminal positivo. Quiere decir que esto es positivo, que no hay que ponerle signo negativo. Y entra 6 amperes entran por ahí. Por lo tanto, esa multiplicación me va a dar un resultado en watts. Y ese resultado es 48 porque 6 por 8, 48. 6 por 8 es 48 watts. Perfecto. Entonces, podemos continuar con el siguiente elemento, es decir, la potencia del elemento 2, que será igual a 10 voltios multiplicando 4 amperes. Mire, le entran 4 amperes a ese elemento. Y 10 por 4 son 40 watts. Ok, seguimos aquí. Vamos a dividir un poco esto aquí. Y vamos a continuar aquí. Tenemos la potencia del elemento 3. La potencia del elemento 3 dice que aquí es donde tenemos que identificar I sub 0. Como saben, potencia es igual a voltaje por corriente. El voltaje del elemento 3 es 6 voltios. Pero cuando voy a multiplicarlo por la corriente, me encuentro con que esa es la incógnita que yo tengo que despejar. Por lo tanto, lo voy a dejar expresado. Eso es igual a 6I sub 0. Perfecto. Se deja expresado porque esa es la corriente que necesitamos encontrar. Vamos a movernos al siguiente elemento, que es P, la potencia del elemento 4, que es igual a 16. ¿Por qué? Porque el voltaje es 16 por la corriente, que es I sub X, que viene para acá, y es igual a 2 amperes. Entonces, ese resultado se va a expresar en watts, y 16 por 2 es 32 watts. Vamos bien hasta ahí. Vamos con la potencia del elemento 5, que es igual a voltaje, que mi voltaje es 6 voltios, por corriente, y la corriente que le entra es 1 ampere. 6 por 1, eso es igual a 6 watts. Perfecto, perfecto. Vamos con el último elemento, que es la potencia del elemento 6, que es igual a voltaje, que es 8 voltios, por corriente, que la corriente que le entra es 3 amperes. Y como le entra por el terminal positivo, el voltaje aquí no es negativo. Por lo que 8 por 3, 24. Vamos a colocar aquí 24 watts. Perfecto. Hasta aquí vamos bien. Pero tengo que en el elemento 3 sí tengo el voltaje, pero no tengo la corriente. Entonces, el próximo paso es tomar estos resultados y llevarlos a una ecuación. ¿Por qué? Porque hay una propiedad que dice que la sumatoria de todas las potencias del circuito debe dar 0. Usted toma todo esto y debe dar 0. Entonces, como tenemos incógnitas, solo hay que despejar. Perfecto. Vamos a eso. Tomamos menos 144 menos 24 más 48, porque está positivo, más 40. Entonces venimos aquí, más 6i sub 0 más 32 más 6 más 24, y todo eso igual a 0 porque es una ecuación. Ok, ¿qué fue lo que hice aquí? Sencillo, tomé cada valor y lo expresé algebraicamente igualándolo a 0 para formar una ecuación. Entonces vamos a resolver esta ecuación para obtener el valor de I sub 0, que fue el que me pidieron. Vamos a comenzar. Menos 144 menos 24 más 48 más 40 más 32 más 6 más 24, eso es igual a menos 18. Entonces, recuerden agrupar términos semejantes. Estos términos son semejantes porque no tienen una parte literal, pero 6i sub 0 sí tiene una parte literal. No puedo sumarlo con los demás.
Por lo tanto me queda menos 18 más 6i sub 0 igual a 0. Entonces, seguimos resolviendo nuestra ecuación. Menos 18 que está del lado izquierdo, lo voy a pasar del lado derecho, pero eso provocará que pase en su operación inversa. Y la operación inversa de la resta es la suma. Por lo tanto, tendremos 6i sub 0 igual a 18 positivo porque el signo cambió. Entonces, seguimos resolviendo nuestra ecuación. 6 que multiplica a i sub 0 va a pasar del lado derecho dividiendo. ¿Por qué? Porque pasará en su operación inversa. La operación inversa de la multiplicación es la división. Por lo tanto, i sub 0 es igual a 18 sobre 6. Y ya nos estamos acercando al resultado. Entonces, 18 entre 6 es igual a 3. Por lo tanto, i sub 0 es igual a 3. Y estamos hablando de corriente, por lo tanto eso es 3 amperes, 3 amperios, como usted quiera decir, amperio. Y este es el resultado de este ejercicio. Este es el resultado de este ejercicio. Bien, hasta aquí el video de esta semana. Espero que te haya gustado, espero que hayas aprendido. Si te gustó, por favor regálame un me gusta, te lo agradeceré en el alma. Si te gusta la matemática y la informática, puedes suscribirte a mi canal, te lo voy a agradecer. Si te gustan este tipo de ejercicios de circuitos eléctricos, déjamelo saber en los comentarios. O darle me gusta para yo saber y seguir subiendo más videos como este. Nos vemos en la próxima. Se despide su buen amigo Eliezer de León. Que tengan feliz resto de la semana. 1.000.000 de gracias. Bye bye.